Hola, buenos días. Estamos en la lectura de la Biblia. Tenemos el día de hoy la lectura del capítulo 18 de Primera de Reyes. Estamos en el día 28 de abril y estamos usando la nueva versión internacional. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre, por lo tanto Acab mandó llamar a Abdías, quien administraba su palacio y veneraba al Señor. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y de beber. Acab instruyó a Abdías: recorre todo el país en busca de fuentes y ríos. Tal vez encontremos pasto para mantener vivos los caballos y las mulas, y no perdamos nuestras bestias. Así que se dividieron la tierra que iban a recorrer. Acab se fue en una dirección y Abdías en la otra. Abdías iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra y le preguntó: «Mi señor Elías, ¿de veras es usted?» «Sí, soy yo», le respondió. «Ve a decirle a tu amo que aquí estoy». «¿Qué mal ha hecho este servidor suyo?», preguntó Abdías, «para que usted me entregue a Acab y él me mate. Tan cierto como vive el Señor su Dios, que no hay nación ni reino a donde mi amo no haya mandado a buscarlo, y a quienes afirmaban que usted no estaba allí, él los hacía jurar que no lo habían encontrado. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. ¿Qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si voy y le digo a Acab que usted está aquí y luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor? Pues escondí a 100 de los profetas del Señor en 2 cuevas, 50 en una, y les di de comer y de beber. 50 en cada una, y les di de comer y de beber. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí, de seguro me matará. Elías le respondió: tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante Acab. Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que éste fue al encuentro de Elías, y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? No soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas las partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan el fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey, que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía.
Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía comenzó a burlarse de ellos. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó al mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego escogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey y puso los pedazos sobre la leña, y dijo, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo, vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así, Señor, Dios de Abraham, de Israel, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del cielo y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó, el Señor es Dios, el Dios verdadero. Luego Elías les ordenó, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón, y allí los ejecutó. Entonces Elías le dijo a Acab, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un tormentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y se inclinó hasta el suelo, y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó. Desde el mar viene subiendo una nube. Es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acab, engancha tu carro y vete, antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien ajustándose el manto en el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Qué velocidad, ¿verdad? Le dio el Señor. A ver, vamos a las preguntas de repaso. Dice aquí, ¿qué le dijo el Señor a Elías que hiciera? El versículo 1 y 2. Le dijo, ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Eso fue lo que le dijo el Señor a Elías que hiciera. ¿Qué hizo Abdías cuando Jezabel estaba matando los profetas del Señor? En el versículo 4 dice que Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 y 50. Escondió a los profetas del Señor, 100 profetas.
¿Por qué tenía miedo Abdías decirle a Acab que Elías estaba allí? En el versículo 12. Porque si él iba y le decía que estaba ahí Abdías y Elías, perdón, y Elías se movía de acuerdo al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor, perdón, posiblemente cuando ya lo buscaran ya no estaba, entonces él temía porque lo fueran a matar, ¿verdad? ¿Cómo le llamó Acab a Elías? En el versículo 17 dice, ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? Así le llamó Acab a Elías. La pregunta siguiente, ¿cuántos falsos profetas subieron en contra de Elías en el monte Carmelo? En el versículo 19 dice que 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Asera. Entonces eran 850. ¿Qué preguntó Elías al pueblo de Israel? En el versículo 21 les dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Eso fue lo que les preguntó. ¿Qué señal indicaría quién era el verdadero Dios? En el versículo 24, pues dice, invocaron ellos el nombre de su Dios y yo invocarán ellos el nombre del Señor y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. El que respondiera con fuego. ¿Cuánto tiempo les dio Elías a los profetas de Baal para clamar a su Dios? Del versículo 25 al 29. Dice que desde la mañana hasta el mediodía. Ese fue el tiempo. La siguiente pregunta. ¿Cuánta agua derramó Elías sobre el sacrificio de la madera? En el versículo 33 al 35. Dice aquí, fueron 12 cántaros los que regó sobre el sacrificio y la madera. De 4 en 4 fueron 3 veces. Les dijo que lo hicieran por 3 ocasiones, 4 cántaros de agua. ¿Por qué Elías quiso que Dios le contestara su oración? 36 al 37. Dice aquí, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Por eso quería que Dios le respondiera, para que ellos supieran que Dios estaba trabajando, ¿verdad?, en la vida de los israelitas, para volver su corazón y afirmarlos, porque estaban indecisos, seguían también pues a otros ídolos. Es muy similar ahora, ¿verdad?, a lo que sucede hoy. ¿Qué les hicieron a los profetas de Baal? En el versículo 40. Agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y ahí los ejecutó. Fueron ejecutados los profetas de Baal. ¿Qué oyó Elías? En el 41. Dice que escuchó el ruido de un tormentoso aguacero que se aproximaba. ¿Qué señal se le dio al siervo de Elías de que llovería? En el versículo 44 dice, la séptima vez que fue a ver, ¿verdad?, el mar, así como se lo ordenó Elías, le dijo, viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Esa fue la señal que se le dio al siervo de Elías para que supieran que llovería.
¿Cuán rápido corrió Elías? Pues bastante. Dice aquí que entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab, siendo que Acab se fue con sus caballos, ¿verdad? Imagínense la velocidad a la que corrió Elías. Muy bien, pues aquí termina nuestro capítulo del día de hoy. Es un capítulo bastante sorprendente. Vamos a ver el día de mañana cómo continúa la historia de Elías. Que Dios les bendiga, cuídense mucho.